Bueno, ¿habíamos puesto título o no? ¿O sí? No Me pusimos parece que título. no. Ah, bueno. Entonces, título de hoy, derivadas sucesivas. ¿Ven bien el pizarrón? Sí, sí, se ve Sí, bien. ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Hasta ahora, si a mí me dan esta función, vamos a tomar un caso sencillo, f de x igual a x a la quinta, lo que hemos calculado es la derivada de esa función. Entonces, cuando yo calculo la derivada de esta función, que la puedo denotar como f' de x, escribo 5x a la cuarta. La función derivada de un polinomio es un polinomio. Entonces, lo que nosotros podemos plantear, buscar la derivada de la función derivada. Entonces, lo que pretendo hacer es a f' de x derivarla. Si yo busco la derivada de la función derivada, lo que estoy haciendo es a la función original f derivándola por segunda vez. Si yo derivo a la función derivada, lo que estoy obteniendo es 20x cubo. Sí, Pero ¿qué sucede? Esta derivada segunda de la función original vuelve a ser un polinomio. Entonces lo que nosotros podríamos plantearnos es derivar a lo que yo voy a llamar la derivada segunda. Si yo derivo a la derivada segunda, lo que estoy haciendo es a la función original derivándola por tercera vez. Y en ese caso estoy obteniendo 60x cuadrado. Y con el mismo criterio, a esta derivada tercera la puedo volver a derivar y así sucesivamente. Entonces, f' de x, nosotros lo reconocemos como derivada de f, o también podemos decir derivada primera de nuestra función f. Esta otra, f segunda de x, que también la podemos denotar como y segunda, para nosotros es la derivada segunda de nuestra función f. Lo mismo, esta otra, f tercera, o también que denotamos y tercera, no es otra cosa que la derivada tercera de f. Siguiendo con este ejemplo, si yo les pidiera esta derivada, estoy usando el número romano 4. Este es el símbolo de la derivada cuarta, o de cuarto orden, o sea, y cuarta. ¿Alguien me puede decir cuánto vale y cuarta para este ejemplo? 120x. Perfecto. Si quiero la derivada quinta, uso el 5 en romanos, o sea, y quinta. Y el resultado es 120. Muy bien. ¿Qué sucede
con la derivada sexta. Vale 0. La séptima, también. La octava, también. La derivada de orden n, y fíjense que el orden n lo pongo Sn entre paréntesis de x, me están dando todas 0. Y esto es, en este caso, cuando n, ¿qué verifica? ¿Cuándo me va a dar para esta función todas sus derivadas 0? Cuando sea mayor o igual a 6. Muy bien. Entonces, esta derivada en particular se la denomina derivada enésima. O de orden n. Entonces, en el caso de un polinomio, el grado del polinomio me va a permitir saber a partir de cuál derivada se empieza a anular. Como este es un polinomio de orden 5, se empiezan a anular las derivadas a partir del orden 6. Si hubiésemos tenido un polinomio de orden 3, se empiezan a anular a partir del orden 4. ¿Está hasta acá? Claro, en general le sumamos 1 al exponente. Exacto. En el caso del polinomio. ¿Conocen o pueden darme alguna función cuyas derivadas sucesivas coincidan con esa función? Con esta función que acabamos de ver. No, una función, ¿conocen ustedes alguna función que cuando la empiezan a derivar sucesivamente siempre da el mismo resultado? Las trigonométricas. Seno y coseno. ¿Pero todas son iguales? Ah, no, pero se empiezan a repetir. Se repiten, pero no son todas iguales. ¿Hay alguna función que todas sus derivadas sucesivas coincidan con esa función? E elevado a la x, claro. E a la x, su derivada primera y las siguientes siguen siendo e a la x. Ese es un caso donde la derivada coincide con la función. Y, por ejemplo, la particularidad que mencionaron de las trigonométricas, si yo derivo el seno, el resultado es coseno. La derivada del coseno menos seno, la derivada del menos seno menos coseno, y después se van a ir repitiendo cada 4. ¿No? ¿Sí? Claro, ¿No? sí. Bueno. Presenté las derivadas sucesivas, pero desde un ejemplo, y calculé todas esas derivadas junto con ustedes aplicando la regla práctica. Al igual que hay una definición para la derivada de una función en un punto, también hay una definición para la derivada segunda de una función en un punto y para la derivada enésima de una función en un punto. Cuando me digan, borro y les presento esa definición. Por mí ya está, profe. Por las dudas. Vimos que dada igual a f de x, la derivada en x igual a es f' en a, la hemos calculado como el límite
cuando x tiende a, y acá se plantea la razón media de cambio de f. F de x menos f de a sobre x menos a. Esa es la definición de la derivada de f en x igual a a. La definición de la derivada segunda de la función en a, tenemos que recordar que pensar en la derivada segunda de la función es pensar en tomar la derivada primera y derivarla respecto de a. Fíjense, f' de a es tomar la función, derivarla en a. ¿Y por qué lo indico? En la definición de derivada, en la razón media de cambio, esta razón media de cambio tiene que ver con f. Cuando yo calculo el f' de a, lo que estoy haciendo es derivar la f. Cuando yo planteo, por definición, la derivada segunda de f en a, lo voy a plantear así, como el límite cuando x tiende a, pero la razón media de cambio va a tener relación con la f'. Entonces acá voy a tener que escribir f' de x menos f' en a sobre x menos a. Entonces, esta razón media de cambio tiene que ver con la f'. ¿Cuándo? Cuando estoy calculando la derivada segunda de la función. Si necesito calcular por definición la derivada tercera, la razón media de cambio, ¿con quién va a estar vinculada? Con la derivada segunda. Claro, entonces yo voy a escribir f segunda de x menos f segunda de a sobre x menos a. En consecuencia, la derivada enésima de la función en a la voy a calcular con el límite, con x tendiendo a, de, y en esa razón media de cambio lo que aparece es la derivada de orden n-1. Esta es la definición para cualquier derivada de orden n. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Y antes de empezar a resolver los ejercicios, voy a definir un concepto más que lo vamos a necesitar.
Cuando me digan, borro y defino. Voy a dar tres definiciones. La primera definición. Una función y igual a f de x es clase 1 en x igual a si su derivada es continua en x igual a. Cuando a mí me informan que una función es clase 1, lo que tengo que pensar es que su derivada es continua en x igual a o en x igual al valor que me den. Nota. Decir f clase 1 equivale a f perteneciente a este conjunto. Esta es una letra C. C mayúscula, cursiva. Quiere decir, si yo en un enunciado de un ejercicio leo esto, f perteneciente a c elevado a la 1, me están diciendo que es clase 1. Y decirme que es clase 1, me están diciendo que la derivada es continua en el valor de x que me diga. Perdón, profe, ¿qué es F pertenece a? ¿Qué es una letra? No se ha escuchado. La letra C. ¿Nunca Ok, escribimos gracias. esta C No. en la primaria? No con el rulito, pero ahora lo ubico. Bueno, si no lo escriben así, C a la 1. ¿Eh? Exacto, ahí dice Luciano. Profe, ¿podemos decir que todas las funciones polinómicas son clase 1 en todos los puntos de su dominio? Exacto. Y el dominio de los polinomios es el conjunto de los números reales. Así que las funciones polinómicas son clase 1. Pertenecen al conjunto de funciones de clase 1. Muy bueno su ejemplo, Luciano. Definición 2. Una función igual a f de x es clase 2 en x igual a
si su derivada segunda es continua en x igual a. Cuando yo hablo de una función clase 2, equivale a escribir que f pertenece a c a la 2 o f pertenece a c cuadrado, como quieran escribir esa letra c. Entonces, el orden de la clase al que pertenece me está diciendo cuál es la derivada continua en ese valor de x. Si es clase n, ¿qué significa? Yo, viendo las definiciones 1 y 2, diría que si es clase n, significa que su derivada n es continua en x igual a. Bien. Y si la función es clase 0, ¿existe la derivada de orden 0? ¿La derivada de orden 0? ¿No sería la función? Exacto. La derivada de orden 0 de orden 0 de f es la misma función. Por lo tanto, si f pertenece a la clase 0 para x igual a, ¿qué estoy diciendo? Que f de x es continua en ese punto. Perfecto. Entonces ahí tienen las tres definiciones. 1, 2, 3. Ahí hay dos preguntas de Lourdes y de Cristian que no sé qué respondieron cada uno de ustedes. Me parece que era cuando estábamos hablando sobre cuál es la función derivada de orden 0. Ah, ¿es así, Lourdes? ¿Es así? Ah, era lo de la derivada de orden 0, perfecto. ¿Quedó claro entonces, Lourdes y Cristian? Perfecto. Bueno, habiendo presentado todo esto, estamos en condiciones de resolver algunos ejercicios. Cuando me digan, bueno, mientras terminan de copiar, me voy a buscar algo.
¿Ya estamos? Ahí alguien puso, por mí ya está. Bueno. Entonces, del trabajo práctico 4, primera parte, vamos a plantear la resolución del ejercicio 44. Me dan esta función. X por módulo de X. Y me piden, como primer punto, que calcule f' en 0. Como se trata del producto entre X y módulo de X, ¿qué creen que conviene hacer? Aplicar la definición de derivada de un producto. Pero el tema es que tengo módulo. Acá algo escribió Cristian que entiendo que hay que desdoblar, ¿no es cierto, Cristian? Habla de X y de menos X. Fíjense, este producto lo puedo escribir como X por X o lo puedo escribir como X por menos X. En el primer caso, estoy considerando si X como es. Mayor o igual a 0. Bien. Y en el segundo caso entiendo menor a 0. Entonces, aquí conviene desdoblar por mayor o igual y menor que 0. ¿El resto me está siguiendo? Porque me contestan 6 nada más, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, que en definitiva, este producto me da un X cuadrado, si X es mayor o igual que 0, y este otro producto me da menos X cuadrado. En el ejercicio no es casual que me pidan la derivada en 0. Porque, ¿qué sucede con esta función en 0? En 0 es 0. O sea, tiene justo ahí Claro, el corte. tiene Pero es valor 0. por derecha, pero no por izquierda. Bueno, tiene un comportamiento a la derecha y a la izquierda de 0. Traducción, si yo necesito calcular esta derivada, entonces voy a calcular la derivada lateral por derecha de 0 y la derivada lateral por izquierda de 0. ¿Qué me puede suceder? Que las dos coincidan o puede ocurrir que den valores distintos. Entonces voy a plantear la derivada por derecha del 0 aplicando la definición. Entonces planteo el límite con X tendiendo a 0 por derecha. Acá voy a necesitar f de X menos f en 0 sobre X menos 0. Estoy trabajando a la derecha de 0. ¿Qué voy a escribir en lugar de f de X?
0. F de X. Que voy a reemplazar en F de X, a la derecha. X cuadrado. X cuadrado. A la derecha del 0, Simplemente X cuadrado. Menos. Necesito el valor de la función en 0. ¿Cuánto vale? 0. Y esta cuenta X menos 0 puedo escribir X. O sea, que en el límite estoy teniendo X cuadrado dividido X. sí. X con el cuadrado se va. ¿Y cuál es el valor de ese límite? Queda X. Con X tendiendo a 0. 0. 0. Entonces la derivada lateral por derecha del 0 da 0. Y ahora vamos a plantear la derivada lateral por izquierda del 0. Límite con X tendiendo a 0 por izquierda y nuevamente voy a escribir f de X menos f en 0 sobre X menos 0. Estoy con los valores de X a la izquierda del 0. Y ahí Cristian ya contestó. En lugar de f de X, Cristian dice menos X cuadrado. Perfecto. Como antes, la función en 0 es 0 y este X menos 0 da X. Por lo tanto, voy a calcular límite con X tendiendo a 0 por izquierda y la cuenta que me quedó es menos X cuadrado sobre X. Como hice en el anterior, cuadrado con X se cancela y ese límite, ¿qué me da? Da 0. 0. ¿Qué sucede? La derivada lateral por derecha coincide con la derivada lateral por izquierda 0. Y esto me permite decir ¿qué con respecto a esta derivada? ¿Es la respuesta esa, Tiziana, que escribiste? Sí, podemos decir que la función derivada en 0 es igual a 0. Cuando las derivadas laterales coinciden y son finitas, esto me permite decir que existe la derivada en 0 y es 0. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió? Sí, profe. Bueno, cuando me digan, pasamos al punto B del ejercicio. Leila y Tiziana dijeron que ya está. El punto B, hay que analizar dos cuestiones. Una de las cuestiones me dice calcular f' de x. Y la otra cuestión me preguntan si f' de x es continua.
Entonces tengo que encontrar la función derivada y aparte analizar de esa función derivada si es o no continua. Voy a escribir la función aquí. Vimos que esta función la terminamos escribiendo de esta manera. Y acá viene una receta. Cuando a mí me dan una función por tramos y yo tengo que hallar su función derivada, la función derivada también va a ser una función por tramos. Pero miren cómo van a trabajar esos tramos. Esta función está partida en 0. Entonces, tiene un solo valor que parte a esa función. En consecuencia, ustedes van a escribir 3 renglones. El primer renglón va a ser la derivada si x es mayor que 0. El tercer renglón va a ser la derivada si x es menor que 0. Y el renglón del medio si x es igual a 0. Y uno se preguntará por qué hay que dividirla de esta manera. Cuando ustedes tienen una función partida, si miran esta expresión, dice, es un polinomio. Yo puedo derivar el polinomio. En esta otra expresión es un polinomio, lo puedo derivar. Pero el único riesgo que uno corre es que justamente en el valor donde está partida la función no sea derivable. Entonces yo digo, este es un polinomio, no voy a tener problema con los mayores que 0. Su derivada es tanto. Este es un polinomio, para los x menor que 0, su derivada es tanto. Pero el único riesgo que ustedes tienen siempre es en el valor donde la función está partida. Consecuencia. Derivada de x cuadrado, ¿cuánto da? 2x. Derivada de menos x cuadrado. Menos 2x. Pero ustedes sí son capaces de contestarme cuánto vale la derivada en 0, porque fue el primer valor que ahí escribió Cristian, que calculamos. Es 0. Nos podríamos haber encontrado con una situación donde la función no es derivable en 0. Si otra función me da que no es derivable en 0, ¿qué va a pasar con este renglón? Este renglón va a ser parte de la función derivada. Entonces, esta función yo la puedo presentar así, o miren lo que puedo hacer. ¿Cuánto vale esta expresión en 0? 0. ¿Y esta otra? También 0. En cualquiera de las dos vale 0. Por lo tanto, ya la función derivada la puedo escribir como la función derivada vale 2x si x es mayor o igual que 0, o menos 2x si x es menor que 0. O podría haber escrito al revés, mayor que 0 y menor o igual que 0. Esta es mi función derivada. Y tengo que analizar la continuidad. Continuidad de la derivada. Y se analiza de esta manera. Para
x mayor que 0, la función derivada vale 2x. Sí, Como es un polinomio, es continuo en todo x mayor que 0. Lo segundo que hago, para x menor que 0, f' es menos 2x. sí, Y voy a escribir lo mismo. Como es un polinomio, es continuo en todo x menor que 0. ¿Y qué me faltaría hacer? analizar la continuidad en x igual a 0. Bien. Entonces, para x igual 0, estoy sonado. ¿Por qué? Porque justamente la función derivada está partida. Lo primero que hago es preguntarme cuánto vale la función en 0, donde mi función es la función derivada, ¿no? ¿Cuánto vale la función en 0? 0. 0. Segundo, tengo que analizar el límite para la continuidad. Entonces voy a analizar el límite lateral por derecha a 0 de mi f' y voy a analizar el límite por izquierda de 0 de mi f'. Por lo tanto, en el primer límite, en lugar de f' de x, voy a escribir 2x. ¿Y esto cuánto me da? 0. Y el segundo límite, cuando me muevo a izquierda por 0, uso esta otra parte, menos 2x. Y esto me da 0. Cambia en 0. O sea, que existe L como el límite cuando x tiende a 0 de esta función y es 0. Y la tercera condición de continuidad dice que tengo que comparar la función en el punto con el límite. Y tranquilamente puedo poner que f' en 0 coincide con el límite. Por lo tanto, f' de x es continua en x igual a 0. La pregunta es, ¿para qué valores de x es continua la función derivada? Para cualquier valor de x. Real, ¿no? Entonces, la conclusión es que f' de x es continua para cualquier valor de x real. O sea, que va a ser continua en su dominio, ¿no? Una pregunta, ¿se pueden usar números complejos en esta función? En realidad, no podemos usar números complejos porque estamos trabajando siempre en el campo real. Ah, está bien. Estamos trabajando con funciones de variable real.
Eso después lo vamos a dejar para cuando ustedes vean matemática superior, habiendo sorteado o pasado primero por análisis 2. ¿Ah? No, como hizo la aclaración de X reales, por eso me llamó la atención. No sé si en este caso era Como todo X real, también que era porque X reales. podría haber sido Luciano que fuera solo continua para los mayores o iguales que 0, o para los menores que 0. Claro, porque yo había dicho cualquier valor de X. Claro, pero Y como estamos trabajando en el campo de los reales, por eso, queda más prolijo, Luciano. claro, bueno. Yo para diferenciarme. No, está bien, pero sí es verdad, es más prolijo. También Estoy de acuerdo. otro alumno podría decir, y para cualquier valor de X perteneciente al dominio de la función. Porque en definitiva esta función tiene como dominio todos los reales, ¿no? Pero es válida cualquiera de las tres respuestas, Luciano. La tuya, la mía o si dijera del dominio de F'. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podríamos hacer algún ejercicio similar, pero que no sean ceros o que dé alguna otra conclusión? Espere, Leila, espere Bueno, que me falta llegar al 45. Espere un cachito. porque así parece muy sencillo. Ah, claro, pero no va a ser sencillo en el parcial. Claro, por eso. Bueno, pero espere, Leila, que vamos a, después del 44 nos tenemos que torturar con el 45. Bueno, y ahora vamos al punto C de este ejercicio. Cuando me diga, borro y pasamos al punto C. A mí me asusta que yo borro y espero que los que no contestan estén en tema, ¿eh? Bueno, el punto C nos pide dos cosas. F segunda en 0 y F segunda en 1. ¿Por qué creen que dejé en el pizarrón a la F'? Para que ahora podamos calcular más fácilmente la derivada segunda. Ajá. ¿Están de acuerdo con Luciano? Sí, porque a partir de la primera derivada se calcula la segunda. Bien. Entonces, vamos a ver si podemos calcular la función derivada segunda. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando calcule esta función derivada segunda? ¿Qué pasa alrededor de X igual a 0? Bien. ¿Cómo empiezo a escribir esto? Después del igual, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que escribir? La llave con los tres renglones, X menor a 0, X igual a 0 y X mayor a 0. Ya Tiziana está en la razón media de cambio. Yo voy a empezar, Tiziana, antes de ir por la razón media de cambio, por lo que dijo Luciano. Voy por la parte más fácil. Entonces, como muy bien dijo Luciano, escribo estos tres renglones. Bueno, me confundí, Tiziano. Porque Luciano y Tiziana tienen ahí letras parecidas al final. Claro, se fusionaron los dos nombres. Por eso fusioné, pero sabía a quién le quería hablar. Primer renglón. ¿Qué escribo?
2x. No, X. Ah, es verdad. Me quedé pensando en lo de... Sí, no, no. Sí, es verdad. Tengo que derivar este miserable polinomio. ¿Cuánto da? Ahí dice Ah, que claro, 2. ahora voy a derivar esto. Menos 2. ¿Y dónde lo escribo? Acá. Y en el medio, Cero. ustedes tiraron 0 por tirar, pero no. En el medio, lamentablemente, ahí Candela dice no existe, es lógico lo que dice Candela, vamos a tenerle que hacer caso a Tiziana. Vamos a tener que ir por la razón media de cambio. Traducción. Voy a tener que calcular la derivada segunda en 0. Recuerden que para la derivada segunda en 0 uso esto, límite con x tendiendo a 0 y planteo la razón media de cambio con f'. Así calculo la derivada segunda. Pero voy a tener un inconveniente cuando quiera plantear este límite. ¿Cuál es el inconveniente que voy a tener? Que la derivada a derecha y a izquierda van a ser diferentes, porque dado voy a tener... Tengo que tener en cuenta que esta f' está dada por tramos. Consecuencia, para calcular la derivada segunda en 0, voy a necesitar plantear la derivada segunda a derecha de 0 y voy a plantear la derivada segunda a izquierda de 0. Esa es la mala noticia del 0. Por lo tanto, para esta derivada segunda, planteo el límite con x tendiendo a 0 por derecha de f' por f' en 0 sobre x menos 0. Estoy trabajando a la derecha de 0. F' de x a la derecha de 0. 2. No. F'. F' de x. F' de x a la derecha de 0. 2x. F' en 0. 2x. F' en 0. 0. 0, ya lo habíamos calculado igual antes, pero f' en 0 es 2 por 0, 0 sobre x. Consecuencia, este límite me queda 2x sobre x. Y ahí puso Cristian que queda 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esta x me la permito cancelar con esto. Vamos a la derivada segunda por la izquierda del 0. Nuevamente voy a poner f' de x menos f' en 0 sobre x menos 0. Esta derivada
es, en lugar de f' de x, ¿qué voy a poner? Ahí pone, me dice, va, y ya Menos me... 2x. Menos 2x. La función derivada en 0 0. sobre x. Y acá nuevamente, x con x cancelo y me da menos 2. Por lo tanto, ¿qué pasa con la derivada de segunda por derecha al 0 con respecto a la derivada segunda por izquierda al 0? Son Son distintas. distintas. Y por lo tanto, la función derivada segunda en 0 no existe. Por lo tanto, no existe f segunda en 0. Acá esto no existe. No existe en 0, pero sí existe para los mayores que 0 y para los menores que 0. La segunda pregunta dice, ¿cuánto vale f segunda en 1? 2. Bien. ¿Por qué decís que es 2? Porque x igual a 1 es mayor a 0 y en x mayor a 0 la función derivada segunda es 2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar en un parcial? Que me tomen este ejercicio, ¿no? Porque como dijeron ahí adelante, en el chat dijeron que era re largo. Pero ¿se entendió? Leila que reclamaba... Sí, se entiende. Viste, Leila, que yo sabía que iban a aparecer más cositas. Pero por ahí es largo, no complejo. Claro. Y menos si lo explico yo, Leila. Claro. Si lo explican ahora, profesora, todo se entiende. Bueno, cuando me digan, vamos al 45. Un segundo, profe. Bueno. Listo, gracias. Profe, entonces en f' segunda, que da igual a 2, se hace el mismo procedimiento que con f de 0, digamos. No entendí. Claro, vio que puso f' segunda de 1 es igual a 2. Se haría el mismo procedimiento. No, directamente sacás el resultado de esta. Si yo te preguntara cuánto vale f segunda en menos 103, este valor de x es mayor o menor que 0. Menor. Entonces, la f segunda vale menos 2. Ah, claro, listo. Buenísimo. Gracias, profe. En el único valor de x donde la respuesta es no existe, es para x igual 0. Quiere decir que la f segunda, en definitiva, está definida para los x mayores que 0 y para los x menores que 0. Si a mí me preguntaran cuál es el dominio de la f segunda, digo que son todos los reales menos el 0. Bueno, y no me acuerdo si me dijeron si puedo borrar o no. Sí, sí, profe, ya está.
Ejercicio 45. Me dan esta función. Y me dice que la función vale x cuadrado por seno de 1 sobre x si x no vale 0. Y vale 0 si x es 0. Y hay que analizar hasta qué orden esta función es derivable en 0. Hasta cuál orden es derivable en x igual 0. No sé si ustedes recuerdan la gráfica de esta función. Esta función está graficada en la guía, en la unidad 2. Y si yo miro solo esta parte, tapándome el segundo renglón, esta función funciona bien, salvo en 0. Y esta función hacía algo así. Así. El problema que teníamos con esa función es en 0. Pero al agregarle este renglón en 0, la función se completa ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta función? Sí, profe. A ver, por la duda, pues está tan feita graficada. Bueno, no mejora nada la gráfica. Esperen que voy a hacer una trampa y después se lo muestro. Aguanten un minuto. Les voy a compartir la gráfica de una función parecida. Pero no es la misma función. Puse 10 sobre x a propósito para que el resultado sea un poquito más amable. Pero ven cómo se va comportando la función. Va tendiendo al 0, pero la función x cuadrado por seno de 20 sobre x o seno de 1 sobre x tiene problemas en 0. Lo que hacen en este ejercicio es darle un valor a la función en x igual 0 para que la función sea continua también en el origen.
¿Está? Por lo tanto, cuando le dan el valor para x igual 0, lo que provocan es que rellenan el agujero que está acá. ¿Hasta qué orden es derivable? Y uno empieza analizando desde el orden 0. Entonces, lo primero que voy a analizar es derivada de orden 0. Pero analizar la derivada de orden 0 equivale a preguntarse si f es continua en x igual 0. ¿Cuánto vale mi función en 0? 0. Si yo planteo el límite con x tendiendo a 0 de la función, y acá es importante ver esto. Cuando yo planteo el límite con x tendiendo a 0, no me importa lo que pasa en 0, sino lo que pasa alrededor de 0. Por lo tanto, acá voy a poner el límite con x tendiendo a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x. En el análisis de este límite, la primera parte tiende a 0. Si yo me tapo el x cuadrado, la función seno de 1 sobre x con x tendiendo a 0 no existe en el límite. Pero ¿qué decíamos de esta función? ¿Qué tipo de función es seno? Acotada. ¿En qué sentido que...? Acotada. Es una función acotada. Entonces, ¿entre qué valores está acotado el 0? Entre -1 y 1. Si yo a un resultado entre -1 y 1 lo multiplico por 0, esto me da 0. Muy bien, da un infinitésimo, ahí escribió Tomás. Entonces, como f de 0 es igual al límite, entonces f es continua en x igual 0. Por lo tanto, existe la derivada de orden 0. Vamos a la derivada primera. De f en 0. La derivada en 0 la voy a tener que plantear desde el límite. Límite cuando x tiende a 0 de la función menos la función en 0 sobre x menos 0. Acá el x no parte en tramos a la función, sino que acá tengo todos los x distintos de 0 y acá tengo x igual a 0. Entonces, en este planteo, en lugar de f de x, no, Cristian, no sé si da 0. Hay que demostrarlo. Puede ser que dé 0, pero hay que demostrarlo. No le ponemos comilla, nada. La derivada de orden 0 es la misma función, es la f. No pongo f a la 0. En lugar de f de x, escribo x cuadrado por seno de 1 sobre x. Menos. La función en 0 que da 0 sobre x. Fíjense que me queda el cociente de todo esto dividido x.
el cuadrado con la x se va. Por lo tanto, me da para calcular límite con x tendiendo a 0 de x por seno de 1 sobre x. Y ahora me tengo que fijar que da ese límite. El primer término, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. Y ahí dice de vuelta a 0. Y este segundo es acotada. Infinitésimo por acotada es infinitésimo y coincido con lo que dice Tomás, es 0. Hasta ahora es derivable ¿hasta qué orden? Hasta el orden 1. Pero tengo que seguir porque me dice hasta cuál orden es derivable. Puede ser que tenga que seguir hasta el orden 100 o pueda cortar antes. Vamos a la derivada segunda. Para la derivada segunda, voy a usar definición. Voy a plantearla como el límite con x tendiendo a 0 de f' de x menos f' de 0 sobre x menos 0. Pregunto, de la expresión que tengo en el numerador, ¿conozco algo? Sí, f' de x. Sí, ¿la conozco? No. Conozco f' en 0, que da 0. Pero no conozco cuánto vale f' de x en el resto, en donde no es 0. Entonces, de acá, solo conozco f' en 0 que es 0. Y acá x menos 0, x. ¿Quiere decir que necesito calcular esa f' de x? Miren. La f' de x, no sé si va a ser así, Cristian, tan sencillo. Va a tener dos renglones. Uno para x distinto de 0 y otro para x igual 0. ¿Cuál de los dos renglones puedo completar? El de x igual a 0. ¿Cuánto tengo que poner acá? 0. Y el primer renglón lo voy a obtener derivando este producto. Acá tengo un regio producto. Entonces, en un cálculo auxiliar, me voy a escribir ese producto. Y lo voy a derivar. Es derivada de la primera función, 2x. Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar, x cuadrado, por la derivada de la segunda. Y acá es donde aparece el coseno. La derivada del seno de 1 sobre x es Coseno de 1 sobre x. 1 sobre x
por la derivada de 1 sobre x. ¿Cuánto vale la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x cuadrado. Bien. Esto lo estamos haciendo para cualquier x distinto de 0, ¿verdad? Como estoy haciendo este cálculo auxiliar para cualquier x distinto de 0, fíjense que yo puedo cancelar esto con esto. Por lo tanto, la derivada me da 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Por lo tanto, todo esto que tengo acá, lo escribo ahí arriba. 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. ¿Se entendió? Sí, Por lo tanto, esto lo hicimos ¿por qué? Porque nos falta reemplazar esto de acá arriba. ¿Se acuerdan? Entonces yo voy a tener límite con x tendiendo a 0 de... En lugar de este f' de x, voy a escribir todo esto. 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Menos 0, que ya no lo escribo, sobre x. Para poder calcular este límite, lo que voy a hacer es, a cada uno de estos, los voy a dividir por x. En el primero me queda 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Hasta acá vamos bien. sí, vamos bien. El resto que dice... Sí, profe. Para completar este límite, voy a cancelar esto con esto. Y miren lo que voy a hacer. Me voy a enfocar en este. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el límite con x tendiendo a 0 de 2 por seno de 1 sobre x? No existe. No existe. Entonces, sin mirar este, ya puedo decir que el resultado final es no existe. Por lo tanto, no existe f segunda en 0. No existe. Quiere decir que la función que nos dieron es derivable ¿hasta qué orden? Hasta el orden 1. Hasta el orden 1. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, re bien. Bueno, y nos falta plantear el 45b.
Cuando me digan, pasamos al 45B. Dice, cualquier número distinto de 0 por significa que no existe. En realidad, acordate, en este caso, que el seno de 1 sobre x es una función que en la medida que x tiende a 0, empieza a variar cada vez más rápidamente entre el menos 1 y 1. Consecuencia, no hay ningún valor al que pueda decir que esta función tiende. Por eso digo que esta función en el límite no tiene límite. Entonces, a mí no me importa el número que está multiplicando al seno de 1 sobre x. 2 por algo que no existe, no va a existir. Y cuando me digan, hacemos el 45B. ¿Ya está? El 45B dice analizar si F pertenece a C1. ¿Qué significa analizar si F pertenece a C1? Perdón. Sí, si F. Si F pertenece a C1. Clase 1. ¿Qué significa si F es clase 1? ¿Qué me estaría preguntando? Si la función derivada de orden 1 es Y la continua, función derivada, si f' de x, es continua. es continua. Exacto. Entonces, preguntarme si f es clase 1, lo que me están preguntando indirectamente si f' es continua. Si ustedes miran a f', al igual que hicimos con el ejercicio anterior en la continuidad, voy a analizar la continuidad para los distintos de 0 y voy a analizar la continuidad en x igual a 0. Entonces, primero, continuidad de f' en x distinto de 0. Y para x distinto de 0, la f' es 2x por 0 seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. ¿Esto es un polinomio? Esto es una trigonométrica. Métrica. Y esta también es una trigonométrica. ¿Qué me pueden decir de los polinomios y esas dos trigonométricas? Piensen que estamos descartando al 0.
Que van a ser continuas. Siempre, Que en cualquier continua. valor de x distinto de 0. Para cualquier x distinto de 0, pues se trata de polinomios y funciones trigonométricas. Que son continuos. Y en este caso, para cualquier valor de x distinto de 0. Pero como segundo punto, vamos a tener que analizar la continuidad en 0, ¿no? Continuidad de f' en x igual 0. Para analizar la continuidad necesito saber si la función está definida en 0. ¿Existe f' en 0? Sí, es 0. ¿Y qué es lo segundo que voy a tener que plantear? El límite cuando x tiende a 0 de f' de x. O sea que voy a tener que plantear el límite con x tendiendo a 0, donde me importa todo alrededor de 0 y no en 0, de esto, de 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Este primer término, con x tendiendo a 0, ¿qué me pueden decir? Es 0. Es 0. Tiende a 0. ¿Por qué? Porque tengo infinitésimo por función acotada. Ya había leído, Cristian, lo que habías escrito. Y este segundo, ¿qué pasa con el límite con x tendiendo a 0 del coseno de 1 sobre x? No existe. No existe. Por lo tanto, no existe L. Quiere decir que f' no continua en x igual 0. Consecuencia. La función f es clase 1 ¿cuándo? Cuando x es distinto de 0. Exacto. Es solo clase 1 cuando el x es distinto de 0. En x igual 0 no es continua, consecuencia, la derivada no es continua, en consecuencia ahí, para ese valor de x, la función no es clase 1. Y me merezco un descanso, ¿no? Obvio, profe. Bueno, volvemos a qué hora. 20:55. Sí, dale, profe. Bueno, 20:55. Arrancamos de nuevo.